Hola, hola mi gente de YouTube, bienvenidos a este video de Photon, una de las plataformas más perfectas para tradear tokens memecoin. Si te interesa descubrir tokens antes que nadie, analizar pares de memes y tradear en estas memecoins, pues este video es para ti. Hoy veremos qué es lo que hace Photon, cómo se diferencia de otras plataformas y qué herramientas nos ofrece en cada pestaña y apartado. Además de esto, es solo el comienzo de una serie de videos donde te enseñaré a sacarle el máximo provecho a esta plataforma. También hice este tipo de videos con la plataforma de Jinjian, también es una buena plataforma. Si quieres traer en esta plataforma, te dejo acá arriba la playlist que tengo de esos videos. Va, y si fuera poco, estoy sorteando $10 a los que se suscriban y dejen su comentario. El ganador lo anunció en mi canal de Telegram que está en la descripción. Y bueno, vamos a lo que vinimos, mi gente. Bueno, mi gente, ya estamos acá en la plataforma de Photon. Les dejaré igual en la descripción el link. También ya hice un video de cómo crear cuenta e importar a Phantom. Igual te dejaré acá arriba, como siempre, ya saben. Pero bueno, mi gente, esta es la plataforma de Photon. Y primero nos vamos a ir a los nuevos pares, ¿va? ¿Dónde puedes ver los nuevos pares que salen? Pues aquí, en New Pairs. Haces clic acá y pues acá están los nuevos pares, ¿no? Como ven acá, ahí dice created. Acá te dice el tiempo en el que se ha creado. Acá dice justo ahora, justo ahora, justo ahora. 2 segundos, hace 3 segundos, hace 4 segundos, hace 5 segundos. O sea, las de 100 creadas salen acá. Va, mi gente. Ahora, si quieres ver también un token, pues solo haces clic acá, ¿no? Por ejemplo, a este de acá de 18 segundos, ya, hacemos clic acá y pues te lleva al token, ¿no? Acá puedes ver la gráfica, acá puedes ver también otro análisis que puedes hacer para ver si compras o no. Acá puedes comprar, vender y también tiene este apartado sobre las transacciones, los holders y todo este tipo de cosas. Va, acá puedes ver todo eso, pero esto lo explicaré en otro video, esto en otro video, porque se hará muy largo este video. ¿Ya? Eso es mi gente, ahí pueden entrar, a ver. Va, ahora, en esta plataforma de nuevos pares, te ofrece la liquidez. Uno de los apartados es la liquidez. ¿Cuánta liquidez tiene ahorita mismo, no? Por ejemplo, este token que ha salido tiene 61 solanas, 71 solanas tiene este, que es equivalente a $10,000. Acá a la derecha te dice eso, ¿va? Eso, mi gente, para que puedas ver también con cuánta liquidez está ahorita. ¿Va? Acá te dice la liquidez inicial con el que ha empezado. ¿Va? Mayormente empiezan con 60 solanas, 60 solanas, 60 solanas, solo con 60 solanas. ¿Va? Este mira con 2.6 solanas. Hay también esos casos especiales, ¿va? Eso, mi gente. Ahora también acá te muestra la capitalización de mercado. Donde está $3,900, $4,000 y así te muestra. ¿Va? Es el dinero que se está manejando ahorita. Por ejemplo, si creas 10 monedas y cada moneda vale a $1, la capitalización de mercado sería $10. Es eso, mi gente. ¿Ya? Eso, acá pueden ver también el market cap. ¿Ya? De los nuevos pares. Tal vez unos de suerte encuentren, no lo sé. ¿Ya? Es eso, aquí te muestra las transacciones que se han realizado hasta ahorita. Por ejemplo, aquí se han realizado 3. Acá este verde es 2 compras, una venta. 8 compras, 0 ventas. El rojito es de ventas y el verde es de compras. Y el de arriba es el total de transacciones que se realizó. Va, por ejemplo, este tiene 10 transacciones, 6 ventas, 4 6 ventas, 6 compras, 4 ventas. Va, es eso, mi gente. Este es el volumen que está manejando ahorita la meme coin. Por ejemplo, este tiene un volumen de $568, que son todas las compras y las ventas que se van realizando. Va, sencillamente es eso. Mira, este tiene $1, no tiene casi nada esta huevada. FIFA, ¿ves? Eso, por ejemplo, basuras, ¿o no? 4 transacciones, nada que ver. ¿Ya? Eso, mi gente. Ahí puedes ver también los apartados que tal vez te puedan interesar, ¿no? ¿Va? Ahora también vamos más a la derecha.
No puedo ir a la derecha. Yo para ir más a la derecha hago así. Selecciono y así. No sé cómo. Ya, pero... así van a la derecha. ¿Ya? Ahora, esta parte, los resultados de auditoría es muy importante. Acá te dice si está la liquidez quemada, si hay estafas y todo este tipo de cosas, ¿va? En esto, auditoría results, ¿va? Por ejemplo, acá, ¿qué es el mint out? Mint out. Pues esto significa es que nadie puede aumentar más tokens de los que ya tiene. Ya, por ejemplo, tienen 10 tokens. Ya, si esto está disabled, o sea, un likecito de paso, pues ya nadie puede aumentar eso. ¿Me entienden? No pueden aumentar 20 tokens, 30 tokens aumentando tokens. ¿Va? O sea, 10 tokens ya suficiente, listo. ¿Me entienden? Es eso el mint out. ¿Va? El freeze out significa que no están congeladas las compras y las ventas. ¿Va? Si está disabled y un likecito, tú puedes comprar y vender normalmente. Pero si está en X, te pueden bloquear las ventas y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el LP Burned? Este LP Burned es la liquidez quemada. O sea, si está en el éxito, es que sí ha quemado toda la liquidez que hay. ¿Va? Eso es lo que te dice la plataforma acá. ¿Va? Ahora, los top 10 holders es que los top 10 holders no poseen más del 30 a 25% del suministro. Deben estar por 10%, así. Por eso te muestra un éxito. ¿Ya? Como ven acá, este no tiene la liquidez quemada. Y no tiene ni una transacción. ¿Ven? Así pueden ver casos como estos. Ya es eso. Para que puedan ver también cómo se está creando la meme coin antes de invertir, ¿ya? Eso. Ahora también acá las acciones. Acá las acciones es para comprar rápido. O sea, ay, perdón. Solo haces clic acá en una de las acciones y vas a comprar rápido. Clic y compras. Con los filtros que hay acá arriba. Pero también estos filtros lo vamos a ver en otro video. ¿Ya? Eso mi gente. Por ejemplo, esto vamos a ver en otro video. Esto también y esto. ¿Ya? Ahora estamos viendo las pestañas. Ahora vamos al trading. Ay, me están llamando, qué bobada. Espérenme, espérenme. Bueno, mi gente, ya volvimos. Y ya estoy acá abrigadito y todo. Y vamos, ¿dónde nos quedamos? En trading. Va. Bueno, mi gente. Continuando, ¿qué es lo que hace en trading? Pues acá están las 100 monedas principales donde ha habido más transacciones. ¿Va? Por ejemplo, pueden ver acá, esta, la que está en primero, tuvo 24.000 transacciones. ¿Va? Miren, aquí dice las ventas, 12.199 y... No, compras, perdón, siempre me equivoco, 12.199 y ventas, 11.884. ¿Va? Eso, ahora también acá pueden ver cuánto ha subido, cuánto ha bajado en 1 minuto, 5 minutos, en 30 minutos. ¿Va? Por ejemplo, miren esta moneda, en 1 minuto ha subido un 0.50%, ha bajado un 0.73% y en 30 minutos ha bajado un 17%. Miren, está subiendo un 38% y así podemos ver monedas, ¿no, mi gente? Es eso. Eso. Sencillamente es eso. Ahora acá puedes hacer clic acá y te muestra de menor a mayor transacciones. ¿Ya? Aquí 854, ¿ven? Hasta 24.000. Esto nomás aprietan y ya. Eso es mi gente. ¿Va? También acá en New Pairs también pueden ver así, por ejemplo, acá en liquidez vamos a ver la liquidez de mayor a menor. Miren, 146 solanas. 46.000 solanas. Pues, no, M es millones de solanas, ¿no? Y es 20 millones de dinero. 20 billones de dólares. 20B. Y en 1 hora y 47. Y miren cuánto sube esta moneda, mi gente. ¿Ven? ¿Ven? Así pueden hacer cosas también. ¿Ya? Acá está de mayor a menor. También si hace clic acá, va a ir de menor a mayor.
ya saben. Ya por ejemplo acá, mira, no tiene nada ahí. ¿Ven? Así es, mi gente. Acá bajan y así. ¿Va? Pero bueno, más fácil es como estaba Sasato. Para crear nomás, ¿no? Porque para eso están los nuevos pares. Porque también puede ser aquí con el volumen. Ven acá, el volumen. 158 millones de volumen ha tenido esta moneda. Grok Coin. ¿Va? También acá puedes ver, mira, tiene X. Tiene XX. Acá no tiene. Acá después puede hacer su Telegram o su website. ¿Ya? Así pueden ver, miren esta moneda. Ya salió hace 16 horas. Un más 1000%, más todavía seguro tenía esta moneda. Va, si quieren ver, hacen clic acá y ya. Eso, mi gente, también con el market cap, con la liquidez inicial y todo eso. ¿Ya? Eso. Bueno, acá también ya les expliqué esta apartada del trading, que es lo mismo de hace rato. Solo con esas variantes que les dije hace unos momentos. ¿Va? Así pueden ver qué token tiene más transacciones para ver si ese token tiene volumen en verdad, ¿no? Están tradeando en ese token. Porque si no tiene tradeo, ni compras, ni ventas, no, pues ¿para qué vamos a entrar? ¿Sí o no? ¿Va? Ahora, vamos al Memescope. Memescope, ¿qué hace esto? Pues este te muestra en tiempo real con las monedas, con los filtros que pones, ¿no? Pues cuando aprendamos a hacer los filtros, acá, por ejemplo, acá vas a poner filtros, te va a mostrar unas monedas que otro filtro, así vas a poder ver varias cosas a la vez. Puedes poner el mismo contrato acá con otros filtros, con otros filtros, con otros filtros, ¿va? Es, aquí es los de 100 creados, igual sale aquí. Acá es los about to graduate, o sea, los que están cerca de graduarse. ¿Qué significa esto? Que la plataforma considera a esa moneda que tiene un buen volumen de transacciones, ¿no? Una buena capitalización de mercado y ese tipo de cosas. Está entre medio que quiere crecer más esta moneda, así, ¿va? Y los graduados, esos que ya la plataforma considera que ya han alcanzado así no han alcanzado, ¿no? O sea, que ya han subido hartas transacciones, tienen buen market cap y todo eso. Por ejemplo, miren acá, este se creó hace 8 minutos. Va, y miren cuántos holders tiene. ¿Ven? Acá tiene su X también, que es de Noise. A ver, veremos. Mira, 2X tiene. ¿Va? Así pueden hacer clic y ver su website también, pero tengan cuidado en entrar a las websites. ¿Va? Miren, acá se hubieran hecho unos... harta, yo creo, mira, unos por 1000, por 9000. Miren, este ha sacado su meme coin supuestamente, dice, no, es de esto supuestamente, dice. Ya, así pueden entrar y verlo también. Va, mi gente, es eso. Ahora también acá les voy a explicar estas partecitas. Por ejemplo, esto es de los top 10 holders. O sea, de los 10 holders, los top 10 tienen 23%. ¿Va? Por ejemplo, entre yo tengo 10 y tú tienes 13. Y así suma 23. Somos los top 10 dos holders. Así, ¿me entienden, no? Pero es entre los top 10. ¿Ya? Eso te muestra. Acá también, si el DEP está holdeando, el que ha creado está holdeando un 10%. Acá, ¿de dónde han comprado a la meme coin? De otras plataformas, por ejemplo, Jam puede ser, ¿no? Otra plataforma como Pum. ¿Va? Eso, mi gente. Acá aparecen los holders. Todos los holders, 2218. Acá el volumen y acá el market cap. MC, este verdecito. ¿Va? Es eso, mi gente. Es eso. Ahora también acá aparece lo que les dije hace rato, la compra rápida. Haces clic acá y se compra rápido. ¿Va? Pero eso de compra y venta también vamos a ver en otro video. Va, mi gente, es eso. Eso, así pueden encontrar acá las buenas memes, ¿no? Por ejemplo, miren, este está graduado ya. Este estaba aquí, en el medio, ahora está graduado. Miren, 625 holders tiene. Hace 38 segundos ha ido acá. ¿Ven? Es hace 10 minutos. ¿Ven?
muy interesante, ¿no? Eso. Eso, ahora vamos al tracker. ¿Qué es esto, tracker? Que no aparece nada, dice, ¿no? Bueno, este tracker es para seguir a billeteras. Por ejemplo, tú tienes a una persona que tienes a la vista, fucha, ¿no? Este hace buenas transacciones. Quisiera ver cuándo compra, cuándo vende. Pues aquí se hace. ¿Va? Puedes a importar, puedes añadir. Pero también lo veremos en otro video este apartado. Pero sirve para esto. ¿Va? Acá las orders, ¿qué es? Orders simplemente es las órdenes que creaste. Si tú compraste, aquí te va a aparecer la orden. Cuántas comprar y todo eso, la venta. Yo hasta ahorita no tomé ni una orden, nada. ¿Va? Pero esto lo veremos después también, aunque bueno, no es tan relevante. Va, mi gentita. Ay, perdón, se ha visto mi OBS, ¿no? Sorry. Ya, es que... Hey, gente, me llaman todo el rato. Ya, a ver. ¿Dónde estábamos? A tracker. A las órdenes. Ah, en holdings. Aquí es. Acá también vas a ver lo que estás holdeando, ¿no? Por ejemplo, si tú compras una moneda de Trump, digamos. Tienes unos 7 días, acá te va a aparecer. También con otros aspectos más. Y todo este tipo de cosas. Vale, gente, estaremos en otro video, pero tampoco es tan relevante. Lo más relevante es estos tres. ¿Va? Y pues... Eso mi gente. Por Dios que... Bueno, eso sería todo por el video de mi gente. Espero les haya gustado. Espero haya sido de su agrado. Espero me hayan entendido. ¿Va? Ya saben que estamos en el segundo video de Photon. Vamos a ir profundizando más, creando más videos y este nuevo capítulo de Photon para que aprendan a utilizar esta nueva plataforma para que traden memes. ¿Va? Si les gustó el video y quieren saber más, pues denle like y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video, mi gente. Chao.